El chisme fallero, así está el tanero, no deixa de dir mon xunguero, i el model salero, ens diuen que allà al casal, com passen tots molt divertits, menjant i jugant i cantant, i fent-nos sopars i bons tragos de vi. En canvi, la resta de l'any, que estem tots venent loteria, ben juntes, ben canvi pagant, amb molta alegria, que prompte la festa va vindre, tenim que pagar a l'artista, les traques, coets i carcasses, la música i mare, eixa és nostra vida. El chisme fallero, así está el tanero, no deixa de dir-nos xunguero, i el model salero. Si tu vols ser un bon fallero, cal tindre... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos veáis y oigáis. Hoy estamos casi... El banquillo ha tenido que casi tenemos que salir los suplentes a jugar porque no había ni convocatoria. Eso es Matías. Vamos a irnos presentando, va, que la cosa irá rápida. Cualquiera que lo diga. Manuel Martínez, de Músicos Pi. Antonio Sánchez, Barrio Layún. Juan Roch, dueño de Mercadona. No, José Antonio Martínez, del barrio La Luz. Yo creo que ya me conocen, nos conocen, ¿verdad? Debería. Juan Roch. No, yo Juan Roch no. Juan Roch era mi jefe, así que... Era. No, ahora es el Estado. ¿Estás Ahora constipado, es más Ray? potente. ¿Estás constipado? Ya. Bueno. Pero bueno, sale Juan Roch en una falla. Y está en el... Ah, no lo he visto. Está en la posición del Ninot. Ah, pues no le han dado bombo como al resto. ¿Cómo que no? Depende. Pues Es yo la no. falla más larga del mundo. O sea, larga, pero yo no lo he visto. 42 metros. Yo no he visto el Nino. Y sin embargo he visto el de 42 metros de Alsina, he visto De el de falla. Santa Eulalia. Hacia arriba. No. De larga, no de alta. Eso es la maratón. Pues, vale. Por ahí va la 42 falla kilómetros. Con un gran artista, Miguel March. Y la más larga son 35 metros. La plantaron en Ruzafa. ¿No os acordáis de eso? ¿Y ahí sale Juan Roch? Sí, el Debería. Ninot de la Bueno, pero ¿qué posición. tiene que Debería- ver debería Miguel haber March? salido de la Hortensia. Miguel March con Juan Roch? Pues que él es el artista de la comisión, de esa comisión. Ah. El que ha hecho el Ninot. De Juan Roch. Bueno, y la falla. Yo, joder, es que este año serán los homenajes, ¿no? Ya, pero he dicho que no le han dado mucho Y que bombo. no de los ninots, de los homenajes. Pues seremos capaces de indultar a algunos, seguro. Yo creo que no. No deberíamos, porque los homenajes son para otra cosa, no para las fallas. Lo que ocurre es que para mí en el caso de la escena de Santa Eulalia, de Santa Eulalia Padre, estamos en las escenas indultadas en los últimos años, le falta la nieta. Mira, a mí me parece que es un gran trabajo el que ha hecho Miguel ahí con ese homenaje a su padre, al que admiro barbaridades. Insisto, para mí un ninot no es eso. Eso es una obra de arte, pero no es un ninot. Y hay una cosa que me ha recordado, y como tampoco como dice Ray, no le debo nada a nadie, pues lo voy a decir. Hay una cosa que me ha molestado un poco. Todos los medios, la gente hablaba de un gran realismo, que es evidente, yo diría que casi intentando el hiperrealismo en esa obra. Es un gran parecido el que tiene con Miguel Santa Eulalia Núñez. En un evento que tuvimos hace un año y pico, un año y medio, en las primeras charrades del barrio Layún, era nuestro artista y vino como invitado y como contertulio
a ese evento Miguel Santaeulalia Serrán. Yo hice de Cicerone, de presentador del evento, y en un momento determinado, cuando presento de una manera más o menos informal, con la gente que estábamos aquí, a los ponentes, presento a Miguel, hablo maravillas de él, como no puede ser de otra manera, porque es verdad, Es un gran artista. es un grandísimo artista, y digo que es un artista que ha trabajado mucho el realismo. Él, en un momento determinado, a los 30 minutos, se dirige al público diciendo que alguien había dicho que él era un artista de realismo, o que trabajaba muy bien el realismo. Era yo el que lo había dicho. Y me intentó dejar mal. A mí no se me olvidan nunca las cosas. Con lo cual, presumir ahora de lo que entonces renunció no me parece bien. Y me parece menos bien un acto en el que dice, este pobre hombre, ¿por qué dice eso? ¿No? Bueno, lo digo porque lo sé, porque lo veo, ¿Y porque es tu apreciación? y porque es mi apreciación. Pero que además, fíjate si soy prepotente, que voy a decir que es real mi apreciación. Fíjate, es real. Y el tiempo me ha demostrado que es así. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero no podía dejar pasar ese momento para decirlo. Y al que le caigo bien, pues le caigo bien. Y al que no le caigo bien, pues no. tiene dos problemas. Bueno, a mí- Yo ya lo he dicho. Me parece que son esculturas pues que se acercan muchísimo a la realidad de las figuras que plantan o que están queriendo simular. Me parece que es un grandísimo trabajo, pero yo creo que eso no es el fin de la exposición del Linot. Llegará el día que a lo mejor los votos, que evidentemente lo que más te llama la atención es el hiperrealismo de esas figuras, por eso digo que sí que puede ser de las que estén en el podio o con las posibilidades de indulto, cuando veamos todas lo podremos decir, pero creo que no, creo que la exposición del Linot no tenía ese fin. Vamos a ver, yo no lo tengo, pero lo voy a conseguir. Está por escrito qué es un Linot y qué tipo de Linot se tiene que llevar a la exposición de Linot. Y si no me equivoco, no valen homenajes y no valen caricaturas reales. Pero como estoy hablando de memoria, voy a conseguir el libro Yo no sé qué y libro lo es. voy a... Sí que hubo una época en la historia de la exposición, hubo una época que se prohibieron los ninos que eran una imagen de alguien conocido, eran pues lo que ahora estábamos hablando, ¿no? Eso se prohibió durante unos años. De hecho, digo más, hay uno de los años, creo que es el primero, en el que esa prohibición se da, en el que resultan indultados 2 ninots, la única vez en la historia que yo conozca que resultaron y que están allí en el Museo Fallero. 2 ninos resultaron indultados porque indultaron uno que incumplía la norma e indultaron el que no incumplía la norma. Como aplicaron una política tibia, porque yo soy de normas, pues ¿qué dijeron? Pues nada, café para todos, dejamos los 2 y ya está. Y hubo un año, sí que hay un libro que es del periodista, el que te regalé a ti, creo que en ese sale. No me acuerdo cómo se llama el libro, sí. Creo que en ese sale. Pero sí que es cierto que hubo una época que estuvo prohibido el replicar rostros de personas conocidas. ¿Por qué? Pues me imagino porque estaban un poco hasta las narices de lo que estamos hasta las narices algunos ahora, y porque, algún personaje me imagino que se molestaría. Bueno, Era sí una que época distinta. Este es el Linot de Juan Roch, si lo queréis ver. Que es Juan Roch, es Bueno. el director de la carrera y un negrito, que supongo que será el corredor del maratón. Bueno, a mí lo que me sabe mal que al negrito le han puesto unas orejas que son pan quemados, enormes, y a Juan Ron no, pero no sé por qué es el negrito, el que está debajo. Pero, Porque el negrito se llama Piu Yark. ¿cómo? Piu Yark. Piu, Pues hombre, los que suelen ganar bueno, eso es gracioso la verdad, pero los que suelen ganar las maratones suelen ser de Etiopía, Sí, casi todos, y eso no tienen el pillar. Y Eso keniatas porque también. tiene las piernas. tienen las piernas largas y son muy delgados y muy No, fibrosos. que atiende como idea está muy bien y Sí, bueno, sí, es está bien. una forma de homenajear. Es una falla alternativa que el año pasado la hizo el presidente del gremio, y este año la hace Miguel Mars. Y ya te Pues, digo que mide 42 metros.
Está en una alfombra azul con las vallas de... Pero Miguel Mars está haciendo fallas innovadoras. Vale, si me lo has dicho, será verdad. No lo sabía que hacía fallas innovadoras. Yo creía La que... falla es Manuel de Falla Tamarindo. Sí, lo estoy viendo. Sí. Eso es que está al lado del río. Pero bueno, que atiende la falla, pues ha dicho, si yo tengo dinero para esto, me lo gasto en esto, y si tengo repercusión en los medios, pues fabuloso. Pues mira, ya lo ha tenido, lo han conseguido. Bueno, y yo creo que la opinión es común de casi todo el mundo que le gustan mucho las fallas, en el que hay una distancia tremenda entre lo que es un homenaje, es una falla reivindicativa socialmente hablando, y lo que es una falla de verdad y un ninot. De todas formas, con perdón, quiero decirte, hay varios ninots homenaje este año. Sí, No hay uno, hay dos, hay tres. hay más, sí. Si hablamos de ninots, no son ninguno un ninot, por lo menos bajo mi punto de vista. Bajo el mío. Ujú. Hay incluso uno de nuestro invitado de la semana pasada que se manejea a él mismo. No, pero bueno, ese no es... El de Tony. Pero ese sí que es un ninot, quiero decirte. Por cierto, con mucho ingenio, ¿eh? Pero son ninots, quiero decirte. Van de faraón, van de... No, el otro, el que tiene... Ah. El que ya nos dio la primicia. Él empujando el carrito de Junta Central Fallera, el que hay allí, que es muy característico, y en ese carrito van dos personajes de una actualidad casi reciente. Pero bueno, eso no es un homenaje. No, Es una lo he dicho en plan broma, ¿eh? No. Pero sí que hay este año varios. Bueno, y pues cada uno utiliza... Bueno, yo no creo, a ver, Miguel sí que creo que ha hecho un homenaje a su padre, Muy bonito el dinero. igual que Sergio, creo que Obris. es Sergio Lis le ha hecho a su padre. Sí, lo ha hecho otro. Pero Una foto que lo ha no sacado creo una que foto. ni uno ni otro sea con la intención de salir indultado. No lo creo. Porque a Miguel, claro, lo conocemos todos, pero aquí en Valencia. Luego falta saber quién vota. Ya, pero no. Que todos sabemos la gente más. que vota, ¿tú crees que va a mirar si es Miguel Santaeulalia? No, por eso lo Sí. digo, porque Sí, no hay no lo conocen nietos, más no hay que cuatro. gatos, no, lo ha puesto a él solo como homenaje. No creo que haya ido con la intención de El ser ninot- indultado. El ninot es indultado, seguro. Sí, de alguna manera se va a hacer. Yo estoy seguro también. Pero una pregunta, Manolo. Su intención, yo estoy convencido de que es verdad que hay mucha gente que vota que no sabe quién es. En el mundo de las fallas es Dios, por decirlo de alguna forma. Pero hay mucha gente que no lo sabe. El interés, si es ese, por parte de Miguel, de hacer un homenaje y no de que lo indulten, que yo también lo creo que sea así, es el mismo interés de quien paga el ninot. Es No. decir, precisamente ese ninot es una falla que se caracteriza por una búsqueda activa, que es totalmente legítima, de ninot indultado, y lo ha conseguido con Manuel Agarra que en paz descanse, durante muchos años. No, 8. no es la misma. 8. Ah, no, bueno, Bueno, lo ha llevado por Telefónica, es cierto. Esta es Telefónica Rivera, sí. Sí, la Vamos que hizo a el ver, almirante fue esto diseñada. es Telefónica. es cierto. Paco Giner, que el año pasado Sí. no lo tuvo. Lo que sí que pasa es que es El verdad que diseño es es Paco de- Giner, pero el diseño del ninot es de Miguel. Sí, es de Miguel. Por eso me he confundido yo. Pero el interés de Telefónica en este caso es el mismo, confluye con el interés de él. No lo sé. Esa es No lo algo sé, que habría pero que vamos pensar. a ver, es un Pero que ninot. no tiene por qué. O sea, el artista planta o lleva a la exposición lo que quiere. Yo- lo que quiere. Yo eso No la comisión. discrepo. Si tiene libertad de cátedra, sí. ¿Por qué discrepo? Porque yo creo que el ninot que se lleva a la exposición debe ir con la temática de la falla. Entonces Yo no soy hay- de esa opinión. Sí. Cada uno tiene su no hay opinión. ninguno indultable. Entonces, Alguno o habrá. están puestos, no. Los indultables son tanto en modelaje como en Independientes. guión y tal, esa parte. Son independientes, El ¿sabes? guión, pues a lo mejor cogido a pinzas, entra. Pero lo que es el modelado. pintura... ¿Habéis visto los ninos que lleva Paco Torres a la exposición del ninot? Sí, Sí, algunos. Quiero decirte, a mí eso me parecen ninos de verdad. Bueno, y Con ingenio, con gracia, sí, señor. súper. Sí. Los de Paco Torres llevan ingenio y gracia. Hay uno de Josué Beitia que es También muy fantástico, que no tiene nada que ver y que, bueno, que están reivindicando el ninot y no la escena de Yayo
Nieto, Costumbrista. costumbrista. Y el y de años Pedro Nieto. Santa Eulalia también tiene su cosa. Pero son ninots, el que lleva Josué, el que lleva Pedro, los que comentabas de Paco Torres, son ninots. Pero el resto, y un poco en la línea de lo que decía Manolo, es cierto que hay ninots, que la coherencia plástica, que es algo que nos enseñaban en los cursos de jurado, la coherencia plástica, es decir, que un ninot tuviese el mismo estilo plástico que el remate y que el resto de la falla, pues hay muchas veces que no tienen nada que ver, que se parece lo que un huevo a una sardina. Pues eso descalifica de alguna manera parte del Ya, premio de la lo que falla. pasa es que cuando tú presentas O debería, ¿eh? cuando tú presentas la exposición de Ninot, no está en la falla, está él solo. Pero cuando va al jurado sí, ¿no? Ya, bueno, pero digo. el premio de Ninot indultado ya está. Pero sí está muy bien. Pero si eso te va a castigar en el premio de falla, Pero que, no lo pensaríamos que un poco. Eso no lo castiga nadie. Hombre. Deberían. Insisto, desde mi punto de vista, deberían. Yo, más que la cromática, y creo que se debe de adaptar a la crítica o a la escenografía de la falla. Quiero decirte, llegar con un ninot y dejarlo caer, que es totalmente diferente a la falla. Pues eso hablábamos. No, pero no por estética, sino porque no tienen ninguna relación. Ni por guión, La mayoría ni de las por veces. coherencia La plástica. mayoría de las veces es. Tú tienes una falla, líneas planas con tinta plana, líneas rectas Hombre, con tinta plana. sí. Y plantas un ninot barroco abajo, pues un par de pistolas a un Santo Cristo, con perdón. Pero bueno, no sé si eso se está valorando como se debe, que como se debe es como estoy diciendo yo. Pero sí, no te vayas muy lejos. Esta comisión lo hizo el año pasado. El ninot de la exposición no tenía nada que ver con el argumento de la falla. Y ya está. Sí, sí es. Y ya está. Bueno, sí, probablemente, pero que lo haga esta comisión o que lo hagan el Sí. 80% no quiere decir que sea lo correcto. No, No, lo no, que pasa es que lo que hay que tener un poco de narices, con perdón, es de decirle al artista, esto no es así. Claro. Nosotros este año llevamos un ninot que va con el argumento de la falla. Ambos. Quiero decirte, ¿por qué? Pues porque bueno, hablando se entiende la gente. Ahora, si yo soy, perdón, tan bueno que voy de sobrado, pues tengo un problema. ¿Qué hago esas cosas? Pues ya está. Y no he dicho quién es el que lo plantó el año pasado. Pero en general sí que existe una distancia enorme entre lo que se pone en la exposición y entre lo que es la falla como producto terminado, ¿no? Pero una distancia enorme, existe una dicotomía brutal ahí. Hay ninots que se pagan muy bien. Yo creo que los contratos, el contrato tipo del gremio ya tiene que cambiar, porque eso no lo contempla, y hay que adaptarlo a los tiempos. Y ahora mismo los tiempos son cuánto negociamos el coste de la falla y cuánto negociamos del ninot de la exposición. Si yo me llevo todo... Eso está pasando ya en secciones muy, muy bajas, ya no las altas, ¿eh? Está pasando, este año, por ejemplo, se puede ver. Hay séptimas con unos ninots que dices... A ver, vale lo más que la que falla. iba a comentar yo, a ver, la diferencia de la figura que llevas a la exposición es irrisoria porque es a los 5 o 6 comisiones que, a lo mejor más, que quieren ir a por el premio de sección. de Sí, sí, no, sección pero son las que dices tú, cinco, y el seis. indultado. Y luego hay otras, que son las bajas, que también hay mucha diferencia a lo que llevan a la exposición. Con de lo la que falla. cantan, porque son muy baratas y a lo mejor el artista, o creo pensar más que es el artista que la comisión, a lo mejor pone una figura de corcho modelada y lo demás es todo cartón, porque el presupuesto de las comisiones más modestas pues Pero lo lleva. yo, Manolo, es que voy a romper lanzas. Vamos a ver. ¿Qué es la exposición del ninot? Pues llevar una figura dentro de Una la, muestra Y de cada la falla, temática de lo que va. y de todo. cada falla y de los artistas. Ellos llevan algo a exponer que hace que tengan más o menos compra o venta para las comisiones. Si quiero decirte, si yo artista llevo 6 ninos a la exposición y son 6 verdaderos joyas, el año que viene me contratan. Probablemente. Si yo llevo 6 cacharros, pues paso desapercibido. Quiero decirte, al final, Un la escaparate, exposición del un ninot escaparate. es un escaparate de los artistas.
No de las comisiones, porque a lo mejor al año siguiente ya no Está en otro. tienes el mismo artista. Yo creo que sí que es un escaparate y eso está muy bien, eso no está mal, eso está muy bien, pero creo que hay ambos casos y que además de manera igualada o que es unos artistas que llevan una figura un poco más sobresaliente que el resto de la falla, mejor acabada, que bueno, me parece normal a la exposición del Ninot, y hay negociaciones en el mes de abril o en el mes de marzo donde se negocia un precio de la falla y otro precio para el Ninot de la exposición. Y hay artistas que lo ofrecen, que te dicen, oye, ¿cuánto me vas a pagar de la falla? Y dices, 1. Dice, pues no, dame 1,3 y te voy a plantear algo que vas a flipar. Eso Lo no, hay. yo casi no. ¿Cómo que no lo Solamente los que van a indultar. Quiero decirte, hoy saca un artículo Moisés Domínguez donde dice que llevase los primeros premios y el Ninot indultat a una comisión le suponen 27.000 euros en premio. De especial. No, en lo más alto. A de Tiene que especial. ser de especial. Pero se tiene que llevar el primero de sección, el primero Ingenio Gracia y el Ninot. Y allá, 26.000 euros. casi 27, pero bueno, es igual. Bueno, es lo mismo. 27. Esas cifras, da igual. Si un Ninot hecho para indultar está en 15 y 16.000 euros, Por ahí andando. quiero decirte, y los demás no son para indultar, ninguno. Bueno, para el premio de sección sí, para el premio de Ingenio Gracia, pues sí, puede ser. Pues- Pero los demás, Pues yo, si te lo llevas todo, cosa difícil, que te lleves primero Ingenio y Gracia, primero de sección, la casuística es pues complicada. Y el indultar el Ninot, te van a dar 26 y tu coste son 15, desde un punto de vista puramente de negocio, es un mal negocio. Apostar por eso. Si apuestas por otro tema, lo entiendo. Pero por la parte económica, pero tienen- yo no lo entiendo. pues porque tienen Porque algo... lo más algo- seguro es que no te lo den. El Ninot indultar tiene algo que es importante, que es el ruedo. Eso sí. Y que al año que viene la publicidad va a ser mayor y más cara. Eso sí, hasta ahí sí. Pero claro, es que no eres único. El riesgo es elevado. Apostar y gastar dinero con un riesgo elevado, pues no es lo que más gusta el dinero. Y luego, Pero si dentro... estás en un nivel, ya no estás apostando. Antes tanto. hablaba yo, y me ha traicionado un poco el subconsciente, Almirante Cadarso, que insisto, es legítimo y además nos aprovechamos lo demás porque vemos las figuras. Ha apostado durante muchísimos años, no podía apostar a un primer premio y casi, pero por un tema de presupuesto, ni siquiera un podium en especial, pero sí apostaba y le salía bien al Ninot. Y eso le daba visibilidad. Y eso me imagino que le daba una buena remuneración en publicidad, colaboradores al año siguiente. Y me imagino, Seguro que lo aprovechan. seguro. A ver, tampoco hay que ver todo por el lado económico. No es un negocio. Se trata de un negocio. Hay comisiones que pueden optar al Ninot de exposición no por ganar dinero. No, pues yo sí que sé cuáles son. Sí, Todas pero- aquellas que no sacan yayos y nietos. Pero quiero decir, Coño, pero a es lo que mejor fácil. Las que lo ponen. Una Jordana, a lo mejor la no lo Antigua hace, este no lo año, hace por ganar dinero, sino por llevarse el Ninot indultar. La No, pero satisfacción. el Ninot A indultar... ver, la falla de No Campana, cuando valía 900.000 euros. un Nunca millón, se lo ha llevado. ¿Era por ganar dinero? Vamos. No, era otro Era por asunto. ganar. Y Eso decir, era De otro hecho, nivel. de hecho no, has pero nombrado, quiero decir, cuando una de hecho has comisión- nombrado unas fallas con valores de hasta 900.000 euros y nunca se llevó un Ninot indultado. Pero porque tenía un artista que nunca apostaba al Ninot indultar. Mira si tenía dinero para hacer arrugas, todo lo que quieras. Y, Bueno, mentira. y luego Es que hacerles un listing tenía un artista que sí que apostaba por el Ninot, no indultar. Quiero decir, por el Ninot, lo has dicho. porque Pedro es más de cómic, es más de caricatura. Caricaturesco, plástico, de todos los hermanos con mucha es expresión. el que ha salido al padre. Es el más, en su modelado y en su caricatura, el más grotesco, el más... entonces... Es más claro, falla desde mi punto de vista, pero claro, desde mi punto de vista. y no voy a decir quién es más... ha salido No, pero en más- Lladró trabajaron dos, creo, ¿no? Si no me equivoco. Uno se ha dedicado al diseño, que es Josete. Josete y- Se ha dedicado al diseño, y Miguel. Y Miguel. Que son... Miguel sí que se le nota esa formación en Lladró y ese trabajo en Lladró, se le nota. Ha hecho fallas, para mí, por mucho que él rellegue a veces, ¿no?, a ese realismo, fantásticas, a nivel realismo, fantásticas. Pues la de Duque de Gaeta, a mí el dios Crono, y Increíble. hizo... Increíble. de eso, grandes. Desde las arrugas de las venas de las Lo- manos hasta... grandes todo. Increíble. Y eso era hiperrealismo desde mi punto de vista. Lo que pasa es que luego a lo mejor se entretiene demasiado y no llega a todo el conjunto.
Que luego la falla al final a mí no me terminó. Pero bueno, Y luego tiene fallas que el no son tan... crono era... no son tan realistas y que son obras de arte. Una de ellas estuvo 5 días indultada por la propia comisión, en la misma comisión que has nombrado ahora, que finalmente tuvo un final triste porque la quemaron dentro de un vallado de las obras del metro, a los 5 días. La verdad que aquello fue un episodio bastante lamentable, pero No que fue sí que muy, hubo. muy digno, ¿no? No, y era una falla maravillosa, ¿eh? Hombre. Era un día en Venecia o Viachema Venecia. Eran unos niños valencians que estaban en Venecia haciendo travesuras. Era el tema de Bueno, la falla. si le preguntáis a alguien, te dirá que objetivo cumplido. Sí, que tuviera visibilidad. Claro, es que a veces... Pero la visibilidad, pero eso es relativo, Ray. Porque si yo gano una visibilidad positiva, estaré muy feliz, ¿eh? Pero si gano una visibilidad negativa, pues no estaré tan feliz. Que hablen de mí, hablándose- aunque sea mal. Bueno, yo... No, y aparte que el tema no fueron los premios de fallas, fue esa falla. En concreto. Más pero bueno. recientemente ha habido otra que se ha pedido indultarla, pero no ha sido, yo creo que ni la comisión, que fue la de la Plaza de la Reina San Vicente de la Pau, la que estaba el año de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Sí, que era la Era Virgen. una maravilla de falla también te lo voy a decir. Fantástica, y yo creo que lo pidió el propio arzobispado o la basílica, no sé quién fue. Era de ponerlo en el museo de ellos, en el Sí, museo. sí. Y evidentemente se dijo que no, que las fallas nacen para quemarse el día 19. Es que hubo ahora, una antiguamente el día figurita 18 de por lo menos. exposición, una virgen de exposición, creo que también fue de los Ceballos, fue anterior, sí. que esa creo que sí que se indultó. Pero esa ese era- indultó- ese era- la era indultó- una- la- era una- la indultó la alcaldesa. Era una pieza, era... No la Sí, recuerdo. sí, sí. era una figurita de... La indultó Que Rita además fue a la Barberá, dijo, exposición. cuando Sí, sí, fue sí. a la exposición dijo, uy, esta no se puede quemar, y ya está. Pero está en el museo arzobispado, de la arzobispado o de la basílica o No, no sé dónde está. yo tampoco. En los bajos de Junta Central Fallera sí que hay una falla que creo que es de Pedro III o de por allí, que es una verdadera vergüenza. Hay una falla que se indultó hace muchísimos años, está en lo que es la escalera de Junta Central Fallera, justo en el hueco, en la planta baja. No tiene ningún hino, tiene el cuerpo central, el remate, la pintura deteriorada, ninguna luz, está a oscuras y se han llevado los hinos. Allí lo mejor que pueden hacer es quemar dignamente los restos de ese Tutankamón que tienen allí, porque la verdad es que da bastante vergüenza cuando subes por la escalera. A mí, que me gustan las fallas, me da vergüenza. En el verla. Museo del Artista Fallero igual. Yo nunca he Ahí- visto ahí- esa falla. ahí lo que está Siempre arriba- no. Que siempre ha estado mal esa falla, siempre ha estado mal. Sí, no, tiene No ni la he noche. visto nunca en No condiciones. tiene ni noche. Ah, Y en el bueno, museo pues, En el decías, museo es Manolo. igual. En el museo, pues que tenemos También la hay parte de algunas- arriba que está muy bien, la mayoría están Son más actuales, sí. se van recuperando lo que se van deteriorando, pero luego tenemos bajo un sótano que hay Está- figuras que Está vamos, atiborra- están atiborra- para está súper atiborrado además, ¿eh? sacarlo. muy bien. No, ahora sí, claro, con el tema de la exposición de la No, Habana. aparte, en condiciones normales. Sí. Yo voy todos los años, porque me gusta visitar tanto uno como el otro. Yo suelo ir anualmente. Nunca me había fijado, el año pasado me llevé una grata sorpresa, porque mi falla del Barri Layún tiene un hinote allí, una escena, cosa que me dio una alegría de miedo. No tenemos muchas alegrías en ese sentido, y me dio muchísima alegría. Hay una escena allí del Barri Layún, y la verdad es que está atiborrado. A mí sí que es cierto, y deteriorado. Como bien dices, hay muchas figuras con la pintura muy deteriorada. Es verdaderas obras de arte. Ahí. A ver, al final no son obras de arte para Permanentes, durar, claro. Entonces están hechas para quemar. Entonces la pintura, todo el trato, Pero se pueden restaurar, Manolo. se pueden restaurar, pero ya Es caro. el valor, las comisiones que no sabéis, porque cuando cogéis una figura de la falla y le indultáis, la falla mayor infantil, quien sea, luego dice, no, que la arregle el artista. Hay veces que cuesta más rehacer esa figura que volverla a hacer nueva. Estoy convencido de ello. Y luego encima parece que todo entra en el lote. Como ha sido el artista y te hemos pagado, me la haces gratis.
cuando tiene un faenón restaurar, ¿eh? Con lo cual, ya os digo que el tema de restaurar en cualquier museo, no solo en el artista Bueno, porque no te faenón. lo hayan pagado a ti, no quiere decir que no haya que restaurar pagando. A mí insisto, hay algunas que me han pagado, otras que no. pues, que parece Bueno. que no. Pero sí que es. De todas formas, sí que podían ir ahí los artistas que están en gris, digo, jubilados. Eso déjalo, que eso ya están jubilados. Vamos a ver, yo he estado unos días en Japón y ¿sabes lo que hacen allí los jubilados? Se van a cuidar los jardines del Imperial. Y a limpiar Imperio. las calles. No, a limpiar la calle no, le van a cuidar los jardines, a podar. La mentalidad de ellos es distinta, ¿eh? Ahora van a las obras, pero no de Que se ha arte. enterado que ha sido a ti, Joaquín, el del Betis, se ha ido para allá con la familia. Claro, porque se han enterado de Tony. Se Ahora- ha copiado la envidia, es así de pero- cochina. pero- Aquí los Era los business, artistas falleros jubilados no van a las obras de arte, van No, a vamos a las hablar un obras poquito. a ver si están poniendo Ray. bien la baldosa Ray. o no. Vamos a hablar un poquito de las figuritas infantiles. ¿Qué os han parecido por ahí Pero- hay un Miss, Atiéndeme, que si tú el- quieres hablar, puedes hablar de lo que a ti te dé la gana. el Miss. Hombre, porque Está nos aquí hemos ido de la buscando. exposición, hemos hablado de las figuras grandes, pero de las figuras infantiles. ¿De las impresiones 3D hablas? A ver, hay de todo. ¿El 80% de impresiones 3D o el 90%? Así de tristes. Han mejorado muchísimo. El problema es cómo han mejorado. Ahí es Pero yo, algo que habría que hablar mucho. A ver, al final lo que habrá que ver es la figura o la falla de autor. O sea, tú ves, por ejemplo, yo no sé en estos momentos, porque ya no puedes distinguir lo que se ha hecho, se ha modelado o no, en plastilina o en 3D y se ha hecho en impresora, no lo puedes ya distinguir. No distingues. Entonces, lo que sí que hay que defender un poco es la mano del autor. Yo veo que, por ejemplo, Blanche lo haya hecho como lo haya hecho, es su seña de identidad. Tú ves las figuritas y son de él. Y eso... Cierto. Además, muy bonita, por cierto. ¿eh? Pero Muy bonito. yo es que ahí, Aparte- ahí también te discrepo. Luego, Quiero decirte, ¿pero por qué decir Blanche? ¿Por el tipo de ninot que tiene? No. Por la personalidad del autor plasmada en la por obra. el tipo de ninot que tiene. claro, porque Porque por el tipo de si ninot, tú ves el ninot de gallego, es de gallego. Es gallego. Hay unos cuantos que Hay, pueden fijar. Y no pero tiene unos ese cuantos tipo de- son te voy a 6-7, ¿eh? te voy a Son 6-7, no hay más. Hay más. te voy a criticar Xavi eso. Gurrea, personalidad Xavi propia, Gurrea porque también Xavi tiene Gurrea, Justamente, José Gallego. justamente la de Gallego no es de Gallego. Es Vaya. de José Luis Santés. Ya, pero el Modelada de José Ya, Luis. pero ¿Modeladas o sí. diseñadas? No, modelada por posiblemente José sea Luis. Es modelada. distinto, por eso lo he dicho. Posiblemente sea Otro, modelada. otro de Lladro. Modelar, Modelada. sí, pero modelar no es diseñar, es que es distinto. Ya, por eso ya, he dicho. claro que es distinto. Dice, es que es de José Luis. No, lo ha modelado José El Luis diseño como que Los sea, Ángeles, que vale. la figura sea de Gallego, que la idea... Es que tiene toda la pinta de ser de gallego, por eso lo sí, digo. sí, sí, Ya. sí. A lo mejor me equivoco, pero que tiene Pero toda la pinta. justamente esa O figura... sea, que el otro modelará como Los Ángeles, eso es José cierto. Luis Claro. es un crack. Claro. Pero sí que hay reconocibles autores y personalidad de autor. Pero hay 6, 7, hay 8. figuras que se nota que son de la IA. Joder, muchas. Pues de las Ya, 380. Pero ahí ha entrado la IA a saco y A los, saco y son todas... y los artistas y bueno, están aprovechando. No, pero eso. no la IA, no, más allá de la IA. Voy más allá. Ha entrado la IA a saco, lo hemos metido en una maquineta que hemos parametrizado, que se llama impresora 3D. Ya está. La he impreso, hemos soldado las juntas para que no se vean, hemos masillado, le hemos puesto revestimiento pétreo y, Ahí a lo, pintar. y lo hemos pintado. ¿Eh? Yo digo ¿Es que- bonita? Mucho. Yo creo que ha mejorado en calidad mucho. Ahora habría que analizar a dónde vamos. Claro. Ese es el análisis. Que al final, sí, Pero eso... vamos a ver, el problema de dónde vamos es que vamos todos a tener un nivel más alto. Que se emplean impresoras, sí, pero lo que está muy claro, y no quiero entrar en la polémica que hay en las redes, que hay mucha, que hay ciertas personas que su condición de artista es una y ahora dan un salto de calidad porque tienen la impresora 3D. Y como tienen manos que modelan, o sea, si modelo y encima luego me lo reproduce una impresora 3D, pego un salto de calidad.
Que modelan en 3D. Digital. ¿Eh? Que modelan en digital, dices. Bueno, modelo en digital. Sí. De la persona que estamos hablando es capaz de modelar en digital o directo o en plastilina, que decía él, No, o no, en pero barro o como tú quieras. Pero digo la tendencia actual. Ya, porque por suerte o por desgracia ella tiene esas manos para hacer esas cosas. Dice, ¿cuántas hay? Pues no hay tanto. José Luis Antés también tiene manos para hacer esas Hay cosas, unos pocos ya, sí. ¿vale? Pero el resto no tienen manos para hacer esas cosas. Hay algunos, no muchísimos, pero hay algunos. No sabía de qué estábamos hablando, ahora sí que lo sé, porque ha dicho ella, pero no sé, yo no me refería precisamente a ella. ¿eh? No, pero yo sí que me refiero porque cuando tú coges, y puede ser, yo no voy a estar hablando de un artista mediocre ni malo, no, quiero decirte No. que así se nivelan las calidades. ¿Por qué? Porque se gana en capacidad de escultura. Porque la impresora te lo hace Pero perfecto. eso a mí a lo mejor no me gusta. Ya, Yo- bueno, yo- ya, pero... Por Efectivamente. ejemplo, yo prefiero Tony Fornés, que no es un gran escultor ni es un gran pintor, pero es de los artistas que mejor fallas hacen, Pero- para mi gusto. perdón. Para que me gusta. Tiene mucho ingenio y mucha Perdón. razón. Vicente Almera tampoco era un gran escultor ni un gran pintor, pero a mí me encantaba. Porque son fallas verdaderas lo que plantaban. Es lo que planta, en el caso de Fornés. Me gusta mucho Luis Espinosa. También. Son caricaturas. Pedro Santaolalla, por Fantástico. supuesto. Porque hace unas caricaturas y unas cosas que son, vamos... Son todo sátira, eso. son sátira Y no y- son lo que estamos hablando Del preciosismo. de Sergio Penadé, ni José Luis Santos, ni Eva. Pero bueno, es que Eva. se dedican. Pero, Eva, que ellas es son- un ángel, como bien dice Ray, diseñando y haciendo 3D. Es un Pero ángel, es que al final Pero- todo no puede ser lo mismo. Pero este año no planta Fernando, pero Fernando Foix también se reconoce a distancia. Pues de lejos. Que es un... No planta Ceballos Iván. y Iván se reconoce. Sanabria. Ceballos y Sanabria se reconocen a distancia. Sí. Iván también. Iván se reconoce. Sergio Omar se reconoce. Pero unos cuantos tenemos que tienen- Sergio Alcañiz, tienen unos que se estilos. reconoce. Pertusa. No, sí hay. Pertusa. Y luego, Por cierto, muy bonito, mira, Pertusa. se nos está olvidando ni nos de homenaje a la mascota del Valencia, A que era- Julián. a Julián. Bueno, no se parece. Caravantes. Se, Hay pare- Caravantes, hay varios. Hay varios. se parece regular el que vi yo, ¿eh? Bueno, eso es otra cosa. Y otro emergente también, o ya casi emergente, es Austria. ¿Cómo es? Estrugo. Austrias Estrugo. Pero ese lo reconoces, ¿eh? Sí, ya está en el nivel de... Pero que es uno de los. Ya no es emergente, ya Del está. ramillete de los 7, 8, que se les reconoce. Pero es que vas a. Nosotros ahora cuando visitemos la exposición del Linot, a mí lo que más me gusta, aparte de verlo todo, evidentemente, es cuando llego por el pasillo y Ray, que sabe muchísimo más que yo, pero porque tiene más años, no por otra cosa, sabe más que yo, me gusta, antes de que hable, decir, ese es de no sé quién, y me tiro al ruedo. Y a veces acierto, pero lo hago para que no me lo digan antes. Pero bueno, Hay gente que se le reconoce pues- desde muy lejos. pues los eso ahora- los hermanos García, por ejemplo. Los hermanos García. se reconoce. Mira, eso lo conoces tú siempre. cuando Juanjo, vamos, ¿verdad? Juanjo, que ahora tampoco, pero Juanjo Yo también Juanjo se lo conozco reconocía. menos, yo menos. Juanjo García. Sí, Juanjo. Yo menos. Hombre, Ahora era, está por ahí, era señor. típico los niños de Juanjo García. Y son porque, a ver, ya sea en colaboración o en lo que sea, se ven. Y ha posado en el... El anterior mestre mayor, Ferden Carreg, también se También reconoce. se reconoce. Quiero decirte, hay muchos que se reconocen, hay otros que no. Pero eso es lo bonito, sea peor o mejor, yo creo que ser una exposición dispar y una Y falla... luego cada uno tiene su gusto. Quiero decirte que dentro de ser bueno o malo, tienen mejor gusto o peor gusto. Hay gente que tiene muy buen gusto y diseña unos niños pues increíbles. A lo que decíamos efectivamente, de la polémica, o más que polémica, de la forma de ver esta evolución de fuera del artista en cuanto a las composiciones, es decir, de la inteligencia artificial y de las impresoras 3D, una de las cosas es más intelectual y la otra más artesanal,
pues ahí corremos el riesgo, desde mi punto de vista, de que haya artistas falleros que se queden en artistas o en artesanos, vamos a llamarles así. Siempre ha habido, Solo artesanos. siempre ha habido. Y además hay otro problema que en las redes está surgiendo, que yo creo que va a una velocidad terrible. Todo el mundo del 3D, el diseño, la propiedad intelectual, a una velocidad que no está yendo la preparación de los artistas digitales o falleros de toda la vida, no van a la misma velocidad gestionando con la gestión contractual. Quiero decir que para evitar la polémica, esto está yendo a una velocidad enorme, hay que redactar contratos que pueden ser sencillos, pero que tienen que dejar negro sobre blanco de quién es la propiedad intelectual, cómo se puede utilizar y de qué manera. Eso ya está. José. Y si la propiedad intelectual, cuidado, la cogemos de la IA, vamos a ver si es tuya o no. Porque eso es algo que abogados especializados en esa parte de propiedad intelectual, que los hay, debería de estar ya uno contratado por el gremio trabajando sobre eso. Desde mi punto de vista, ¿eh? Que de eso ya está. Pues yo creo que no hay nada. Que Yo yo- creo lo y- mismo que los carpinteros que hablábamos con los... Hay muchos contratos y luego no solamente es que te vendan el ninot o te vendan la falla, es que a lo mejor te alquilan el ninot o te alquilan la falla. Sí. Pero eso viene de lejos. Que sí, que Quiero sí. decirte, había un artista muy conocido, no muy lejos de aquí, que lo que hacía era los ninos de exposición los iba alquilando año a año a diferentes comisiones o a diferentes artistas y lo llevaban en ese Y ahora ninot. Muñecos que han estado Sí, saliendo pero, 7, 8 años. pero yo creo que es un tema... A la No. inteligencia artificial le dice, hazme este pirata, ¿Y de quién ahora es la me lo propiedad? haces ¿Y de quién es la propiedad? de cocinero y te lo hace. ¿Y de Con quién, la misma y cara, de, con el mismo- y y de te lo quién, hace de y de quién cocinero. es la propiedad? Y en Si vez este de una año espada, hay... te pone un hacha y es un... Este año hay... Está cortando carne. Hay muchos ninos de exposición que les han dado movimiento con IA. Muchísimos, que quedan muy bien además. Pero yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero la propiedad de eso, ¿de quién es? Del artista. ¿Es de Copilot? ¿Es de Vamos a ver, la claro. IA que hayan utilizado? Pues claro. Es que yo no soy especialista, ¿eh? Pero los hay ya. Hay A ver, cantantes tú IA bajas, que tienen contratos tú, y tú Cuidado, bajas ¿eh? una app y le das al aceptar, y cuando le das al aceptar tienes Unas condiciones contractuales. una... Que esas sí las ha estudiado un abogado. Pero yo soy de la forma de pensar. Pero ahí viene si todo lo que crees con eso es ¿Puedes tuyo usarlo o no. Y yo creo que, de verdad, el otro Usarlo día... lo puedes usar. La pega o el problema ya está cuando tú ganas dinero con ello. Pero coño, con una falla ganas dinero. Claro, cuando te lucras con algo que te lo ha hecho la IA, no lo has hecho tú, y al final, Y cuando Y yo creo antes el boceto lo hacía un artista y luego resulta que al año siguiente había otro artista que le copiaba el 80% en vez del 100%. Eso que era la IA, el AE. a ver, No, o eso, el UI. eso está regulado. yo- ¿No eso está regulado o qué? ¿El No, que no, está regulado? no está regulado en el mundo de las fallas. Hoy precisamente lo está mirando. Está yo- regulado en el Código Civil y en el Código Penal español. muy bien. Está regulado. Es que las fallas están muy por debajo de eso. Yo he visto, por suerte, yo he por desgracia. visto, con perdón, sí, eso, de una figura de cartón, echarle encima barro y remodelarla. Claro. Remodelar el cartón. Y hacer Un luego molde nuevo. un nuevo molde, que más o menos será igual. Que es plagiar, totalmente. Plagiar, también lo he visto que era tal cual, sin tirar barro. Se ha sacado de una figura de cartón, se ha plagiado. Yo me acuerdo, a ver, mi padre era... le gustaba el tema de fallas, él era fotógrafo, pero le gustaba el tema, hizo 2 o 3 fallitas en la falla que éramos de pequeños, de Daroca, Padre Viña, y él justamente hizo una caperucita, la hizo en directo, claro, pero cogió la cara de una muñeca de mi hermana, le sacó el molde de escayola y le hizo el negativo. el negativo. Entonces luego lo rellenó de escayola y hizo, porque él veía que si llega, que le dijeron ahí los falleros que por qué no ponía ya directamente la cara de la muñeca. Y dice, no, es que eso ya no es falla. Ya... Entonces, ahora estamos ahí. Joder, tenía principios, ¿eh? Tu padre. No. Falleros, digo, principios falleros. Es decir, Bueno,
Eso no es falla. Mi padre empezó a hacer alguna infantil en Almirante Cadaso. ¿Lo firmó? Cuando vivía. No, era vecino. Antes de yo nacer. Y ellos hacían, en un primer piso hacían la falla y la bajaban por el balcón. Fíjate el show. Bueno, Yo me ahora acuerdo hacemos que algo parecido el día de la hizo protección un año cívica. un teatrillo allí que hacía títeres y todo en la calle por los chiquillos, porque antes no había móviles ni había mucho, Ya. era más hambre que tal. Entonces sí que acudían ahí a ver lo títeres. que hacían. Y había unas escalinatas que me acuerdo yo, no, perdón, que me han contado que mi madre estaba embarazada de mí y eso que tienen los antojos de que tenía que subir la escalinata, esa la tenía que subir. Mi madre la tenía que subir. Y un día que mi padre no estaba, ella cogió mi madre y subió la escalinata y no se rompió. O sea, hicieron la prueba de fuerza, ¿no? Y lo digo por el tema de, que me he enrollado un poquito, con el tema Dice un poquito. del plástico, del IA, ¿no? De hacerlo todo con las impresoras 3D y tal. Cada uno que ponga el límite. No, el límite lo va a poner la justicia dentro de 4 días. El otro día hablábamos de que los maravillosos carpinteros que ha habido, Eso también, que sí. no basaban la carpintería, ¿recordáis? En programas de cálculo, porque no lo sabía, pero sí lo sabía manuales, y que la experiencia les hacían calcular esas estructuras. Bueno, pues el mundo de las fallas no puede ir por detrás de todo eso, o no puede seguir yendo. Yo creo, insisto, que no sé si es el gremio o quién, existe una rama del derecho hoy en día, de la propiedad intelectual, y me imagino que ya la han actualizado con los métodos digitales, y la guía en concreto. Yo creo que tienen que empezar a mirarlo, porque a mí, eso que he visto esta semana en los medios, que yo no sé quién tiene razón y quién no, y no voy a entrar. Espera. Cuidado, que ahí el gremio no tiene nada que decir. Y me lo va a explicar por qué. Ahí no. Es una sociedad que no está agremiado y que se dedica a vender. No hablo, alquilar. no, Ray, Él no no habla hablo del de eso. conflicto este. Hablo que debería ya empezar a contratar a un abogado Pero especializado tiene ya eso. para que vaya asesorando a No, sus agremiados. Eso es no lo que he tiene dicho. nada, no hay nada de eso en el gremio, Yo creo que no. porque, a pero, ver, no. pero hoy precisamente miraba Mirar los conflictos. cómo ir a la justicia, hablando del otro tema, ¿no? Y bueno, como resumen decía, hay que recopilar las pruebas de la autoría y del uso indebido, enviar un requerimiento formal, burofax, primero antes de denunciar, y si no hay acuerdo, iniciar acciones civiles o penales, porque pueden llegar a ser penales, dependiendo del volumen. Bueno, pues con identificar y documentar y tal, es que lo que me huele a mí es que en muchos casos de estos que se denuncian en las redes, no existe ni un contrato bien redactado. Eso es lo que me parece. Y si tú no tienes un contrato bien redactado, estás muerto. Estás muerto. Porque ahí, ¿qué voy a denunciar? Nada. Que un día le pagué 1.000 euros, si es que a lo mejor viene Hacienda y dice, oiga, deme usted la factura de los 1.000 euros, y a lo mejor está hasta en B. Es que, cuidado, habrá que empezar a hacer las cosas bien, porque esto va a un ritmo muy, muy ¿Qué acelerado. se dedica a eso? Quiero decirte, yo no sé si estará en B o en C. Pues o yo en lo D, que he leído de él no es muy jurídico. Pero él, insisto, él se dedica a eso, a vender o alquilar. Pero él no- no diseña pero no es abogado. ni crea nada. pero no es abogado. Ya, pero quiero decirte, no diseña ni crea Yo nada. lo que he leído, Hay cuidado, muchas- porque se le puede volver en contra también. muchas porque páginas. pueden ir con derechos contra el honor, ¿eh? Cuidadito. Hay muchas páginas de Cuidadito. de Y ese sí está internet tocado ya. que tú buscas un hipopótamo, un león y tal, y por 1 euro tienes las mallas para poder hacerlo en una impresora 3D o en una fresadora. Pero tú pagas el euro, Manolo, y habrá, como tú muy bien has dicho al principio de esta discusión, habrá algo que firmarás y estarás de acuerdo. No. tú Bueno, pues si estás de entras, acuerdo- compras, Con la bajas. compra del Con- euro, claro. con la compra del euro estás adquiriendo unos derechos. No, a lo mejor Seguro. solo a una utilización, Me da probablemente. igual, unos derechos. Porque ese mismo a uso hipopótamo, o a lo que sea. a lo mejor a un uso, porque ese hipopótamo a lo mejor, o ese cocodrilo, lo que sea, lo podrán usar 328.000, o quien la propiedad Sí, que esté. claro. Conforme pasa. Claro, lo puede comprar él Claro. y tú y yo y el Conforme otro. pasa con la persona que estamos relacionando por los medios. A él vende un montón, porque tiene un montón. Y vende un montón a diferentes artistas. Bueno, y a diferentes constructores, no todos son artistas. ¿Vende o hace de mediador? Vende o alquila.
Pero él no- compra. No crea, es Él- creador, él vale. no crea. Es legítimo, sí, sí. Él lo que hace es decirle, a ver, Pepito Pérez, hazme Lo que sea. un ninot. Vale. No, hazme un ninot. Que es legítimo, Hazme sí, un hace ninot, intermediario. que no tiene por qué decirle ni el tema. Bueno, A, eso a ya que será lo lo que hace quiera, sí. y luego él lo vende. O lo alquila. Vale, y O lo alquila. si eso, a la hora de comprarlo y a la hora de venderlo y hacer el intermediario, lo tiene negro sobre el blanco, perfecto. ¿Estará más claro? Si no lo tiene negro sobre el blanco y se le va, y yo creo que por la forma de decirlo y la sintaxis y todo, y se le va la boca en algún medio, a lo mejor se le puede venir en contra. Bueno, él es así. Porque le Bueno. puede, uno puede ser lo que quiera, la justicia no entienda de cómo eres. Porque a lo mejor, o a lo peor, estás atentando contra el derecho del honor a alguien. Y Pero te como puede re- venir una contrademanda. Como resulta que el otro... Que yo no voy a entrar de no puede árbitro. hacer nada. Pero que no voy a entrar de árbitro ahí. Lo que sí que te digo es que creo que hay un vacío importante o que la velocidad que está llevando estos temas no lo está llevando la parte contractual. Hay un desconocimiento y un vacío que que debería nosotros no que lo debería sabemos, de evidentemente, cubrir. o por lo menos yo no tengo ni idea. Lo que sí que tengo idea que, como decían los romanos, ¿no? Escrita manem verba volant. Lo escrito queda y lo hablado vuela. Además que la IA va a una velocidad, decía lo de, hay artistas IA que tienen firmado un contrato con discográficas y han lanzado discos. Pero que es un mundo complejo, ¿eh? Ya, pues estoy diciendo, pero Contractualmente hablando, digo. No, ¿eh? no, sí, Contractualmente. justamente lo digo por eso. Es que es muy fácil dar al botón, no sí, sé dar al quién botón, va a sí. hacer el contrato si es es un holograma lo que está cantando, vamos, es una máquina. Sí, sí, pero el ¿Quién contrato... hace el contrato? Pero alguien lo ha hecho. El contrato existe. Sí, sí. Hay quien parametriza ese holograma. Pues lo que Pero digo. ahí se mueve ya más dinero y ahí sí que llegarán antes los abogados, los contratos y todo. Sí, pero es que esto va más. Pero es Manolo. que no hay dinero aquí para decir. Pues hay... Es que me vas a. Aquí no hay dinero. La denuncia de un plagio, Es todo va a ser más caro, un juicio, un tal, que la propia. Bueno, pero es una decisión ya del que quiere denunciar. Claro, pero la propia demanda. Pero ten en va a cuenta... ser irrisoria. Se utiliza como se ha utilizado toda la vida Y en así. las redes sociales. Yo me acuerdo que antes lo que hacías era Pues, poner la falla que se había plantado un año con el artista y la falla que plantaba el otro con el artista. Decía, mira, son iguales. pero eso, Pues es lo mismo. eso es la pataleta y con el objeto de intentar desenmascarar al otro. Ya, pero Pero sí, yo creo que el mundo es más serio. Y si alguien te está estafando o te está robando, hay que denunciarlo. Supuestamente. O a lo mejor yo soy muy raro, pero estamos hablando de que la IA va a pasos agigantados y que tenemos más de 900 fallas infantiles y más de 900 fallas mayores, grandes. Porque son las que hay en la Comunidad Valenciana. Sí, sí, 900. son las que se plantan. 900 y pico fallas. Cuidado, 1.800 fallas plantadas. En las juntas locales o pueblos hay mucho más refrito tal que en la propia. Y como se ponga un abogado a ofrecer los servicios a 3 o 4, se va a inflar. Ya te lo digo yo. No quiero dar un No se mensaje. infla porque no se infla. José, te lo ha dicho Manolo. No, ahí. Esto no mueve dinero. Con esas cosas. Mueve Estamos llegando ya unos 20 millones de euros. de que todo se haga con PVC, todas las figuras infantiles, da paso a que, por ejemplo, los chinos hicieran fallas. Pero ¿por qué no se meten? Dale tiempo, que ya se lo están No hay dinero para los chinos. Claro. Prefieren vender cosas a 50 céntimos que fallas a 6.000 euros. Porque no sacan. Mira, la verdad es que la demanda, estamos hablando de 1.800 fallas. Las No. fallas, este año creo que el coste de las fallas de Junta Central Fallera, de las 382 fallas, creo que andaban en torno, declarado, 9 millones y medio. Ponle que sean 18 o 20 millones Sí, las con de la todas. comunidad, con todas, sí, con todas las de la comunidad. Declarado algo, ¿eh? Sí, sí. No, pero que un molde de una pieza, pues si no los chinos lo que hacen es sacar millones de esa pieza. Lo que van a hacer los chinos dentro de 4 días es lo que mueve dinero. Tú sabes lo que mueve dinero de verdad en las fallas, ¿no? La indumentaria. Aquí qué raro que es el fallero que no se compra una prenda La seda, al año. la seda, Y sí. somos, solo en Valencia, bueno, Valencia y los 4 pueblos, el otro día salió el número, 120.000, 122.000. 122.000. Yo creo que ya está, Ojito. ¿no? Introducido los chinos, ¿no? Estaba No lo sé. Valencia, estaban los italianos, Pues no lo sé, la no lo seda sé. italiana. Pero eso, lo que está moviendo dinero es la indumentaria. Eso sí está moviendo dinero.
Que bueno, la cifra no es lo mismo 2.000 que 120.000, evidentemente. Claro. Eso es así. A ver, es Y, que además, y la gente tiene que actualizar su vestuario, o sea, Por mucho cada que X queramos, tiempo claro. tiene que comprar ropa, sí o sí. por mucho que queramos decir que la falla es No, que está el por eso, centro ¿no? de la fiesta y Sí, todo lo sí. que queramos, Que está la- claro. Hay cosas alrededor. las comisiones mueven muchos millones al año, muchos, pero justamente lo que es la falla, Alrededor hay más dinero. claro, alrededor se mueve mucho dinero y ya Ya, hablamos pero- que se ha metido y se ha oído Los- estos días en Alicante que la hostelería y la Ah, sí, ya. restauración ponga su parte Ya le están del diciendo- negocio. Bueno, aquí tenemos una persona que lo peleó, ¿eh? Ya tenemos. Sí, ¿No? pero. Yo A ver, le iba a sí. decir, tenemos que hacer una entrevista a Antonio. ¿Y para qué? Cuando he visto el artículo que ha mandado Rais sobre la Federación de Fogueres de Alicante, de que hay que empezar a ir negocio a negocio. Pero la diferencia está en que Antonio, cuando lo empezó a negociar, no lo negociaba con la potencia que lo van a negociar las hogueras de Alicante. Las hogueras de Alicante, el concejal, llamemos, no es un concejal del ayuntamiento, es ese señor. Ese señor es el que se mueve y es la cabeza visible. Eso es por... De la gestora Muy bien. de Alicante. Eso lo tendría que hacer Junta de Entrafallera. Y lo que se dedica Junta de Entrafallera es a quitarle los patrocinadores A a buscar. las fallas. Buscar patrocinadores para ellos. No, yo no estoy de acuerdo que no le quita nada porque no tiene. Con lo cual, No, ni poco, claro que a le tiene. ver, tiene 200.000 euros al año según el último presupuesto. 200, El último- 300, 400. Cami antes se anunciaba en las fallas. Sí. Ha dejado de Ya, anunciarse. que tiene lo que he dicho, ¿eh? 200.000, repártelo en 382. Pero que te digo yo que es así. O sea, que lo Pero intenta. Que los pocos que tengas se los ha quitado las fallas. Tiene muy poquito y no llega al presupuesto Cuando nunca. llegamos de desfilar a la corte de la Falla Mayor, ¿qué hacemos? ¿Le tiramos céntimos o algo? ¿Para qué? Pues sí, es una fiesta pobre. Estaba la idea de cobrar la tasa turística. Si van mendigando. es ¿Cuánto una era, fiesta, parece- ¿cuánto era el volumen que movía las fallas de manera directa o indirecta? Lo dijeron cuando estuvimos. En su día eran 700 No, millones. pero es que era muy acertada la cifra, por cierto, lo dijeron. Pero estaba cerca de los 900, 800, 900. Muy buena la cifra esa que manejaba la interagrupación, que creo que había sacado el dedo a pasear, pero lo acertó. Tú lo sabrás, si sacó el dedo a pasear. No, era un estudio hecho. ¿Sí? Bueno, vale, Pues lo acertó sí. bastante bien. Eso es cierto. Si no recuerdo mal, estuvimos en una ponencia que dieron los dos catedráticos que habían preparado el estudio y no me quedé con las cifras, de verdad, pero hablaba de que un tercio repercutía en la hostelería. Un tercio. Nada más que fueran los 700, que era algo más, eran 800 y pico, si no recuerdo mal. Los 700 es de hace mucho tiempo. Sí, ahora pero bueno, deben estar da igual, mucho me da más. igual. Deben 800. estar cerca de los 1.000 millones. Estamos hablando que 240 millones es lo que repercute en cafeterías, pastelerías, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé qué aportación hacen a las fallas. Yo lo que soy partidario es de que, media hoja de libre. pues yo de lo que soy partidario es de que no se les escuche hasta que no aporten, porque han tenido, con perdón, la valentía, voy a decirlo así, de incluso apoyar o cuando se hizo la propuesta de pasar el día de San José A lunes. a domingo. Pero tú que vienes a mi casa a hablar, si tú en mi casa no aportas un duro. Sí. ¿Por qué vienes a hablar a mi casa si no aportas dinero? Pasarlo el lunes. ¿Cómo que no aportan un duro si lo que hacen es subir los precios porque vienen fallas? Bueno, ya, pero, No, pero se Bueno, permiten el pero- lujo, pero- de cambiar la fiesta que Pero, pago yo. Ojo, que los taxistas hacen lo mismo, ¿eh? Los taxistas no sé si lo cambian, pero Sí, los los bares, taxistas no lo los bares consiguen. Sí, sí, sí. No lo sí, consiguen. sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? sí, sí, sí. Tarifa 2. Todo el rato en Bueno, fallas. peor A ver, son las a ver, VTC, no voy a decir marcas, aquí- pero peor son las VTC que ponen el que les da la gana. Aquí- les dicen, pero- bueno, pero- tarifa 2. Pero si te interesa lo coges, si no, no. Ya, pero quiero decir. Aquí no lo podemos Pero saber porque se aprovechan de algo que generan las comisiones. De todas formas, que a nivel de hostelería o a nivel de los hoteles, es evidente que la semana de fallas, los 10 días de fallas, los hoteles están al máximo. Y los cafeterías. Le pueden y echar los la culpa a quien restaurantes. quiera, pero son Ya fallas. 14 se está buscando uno y no hay. Claro. Para comer. Luego, exacto. Luego, en lo que son cafeterías, restaurantes y demás, exactamente lo mismo. Pero no solo ya porque venga 1 millón o 2 millones de personas a la fiesta, sino porque los propios falleros consumimos mucho más Los en la valencianos semana, en general. Claro, en la semana de nuestra fiesta. Estás más fuera,
comes más fuera, cenas Los- más fuera. Los valencianos, porque son los falleros los que hacen salir de su casa Claro, la para fiesta salir a comer La fiesta está en la calle y evidentemente eso repercute. al valenciano. Claro. Bueno, pues eso es yo aquí en Valencia, pues podemos hacernos una idea, pero yo, por ejemplo, me doy cuenta, por ejemplo, que voy una semana a las hogueras de Alicante. Y los 1.500 pavos no se me... Claro, te los gastas. No se me van. Tienes que no comer, sé, tienes que no comer, me llega. cenar. Yo doy fe de que estás mintiendo, Manolo. El año pasado estuvimos juntos, los que estamos en esta mesa, Tú estuviste... y los tú en un 7 día te días, gastaste, lo multiplico por los días que estás y tú Con 1.500 no con llega. 1.500, vamos, no tienes ni para... No sé lo que te gastas, pero mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque los restaurantes que vas no son Pues, baratos. no vas a ir a comer ahí a Burger King cuando lo No digas tienes marcas, aquí. no digas marcas. Hombre, si pagas, sí. De todas formas, Bueno, al pues le final llamamos es- un llamamiento. A Burger King. la hostelería de siempre, yo recuerdo el tema que Félix lo llegó a tratar, de siempre se están tirando atrás con el tema de colaborar con las fallas y creo que deberían de retomar el tema y empezar Pero a colaborar en desde serio desde el ayuntamiento. con la... Claro, Félix Crespo era el que estaba Ahora- achuchando por ahí. Ahora también han recortado los días de la churrerías y Bueno, también lo van a recortar. No, es que el hecho es que nos pongamos el Escucha, pero fallero esas pagan. a vender Espera, en la espera. puerta. Es que esas churrerías o puestos de masas y puestos de alimentación, que le llaman creo que así, lo parten en dos, masas fritas y productos alimentarios o algo así. Bueno, yo estoy más contento con ellos. ¿Por qué? Porque pagan una tasa al ayuntamiento por poner la churrería y a la falla, en la demarcación donde están, le dan un dinero que le viene muy bien a la falla. Bueno o malo el que hayan negociado. Pues eso es lo que digo yo. Justo- Pero estos, tienes un ingreso y le esos- recortan pues días. tú- a esos señores los voy a apoyar siempre. Y si puede Tú ser, el del bar, la falla la inclinamos si cara a tú- la churrería. Si tú el del bar no te paga igual Ni que un la duro, churrería, no te paga nada. que se ponga el fallero, que deje el ayuntamiento de permisos para dar bocadillos de patatas y longaniza, los falleros. Tanto para almorzar como para cenar. Yo lo que creo es que tienen que colaborar. No, que pague y colabore el restaurante. Y si Porque no, al bueno, final pues los todo- falleros también yo creo que son dueños de hacer lo que quieran también en la demarcación. Es decir, si yo te tengo que poner un toldo aquí, pues a lo mejor te lo pongo aquí delante. Olvídate de eso. Bueno, porque los no me falleros- olvido, la Claro. única forma de ganar algo, y lo ha demostrado este año, lo que se hizo con el día 16 lectivo, es apretando. Es apretando, no existe. Evidentemente, no pero existe. te voy a poner otra. ejemplos. El buenismo, El libret de la falla. Hay falleros y falleras que van a establecimientos que no se anuncian en el libret y son incapaces de decirle, ¿y tú por qué no te anuncian en el libret que vale 20 euros? Sí. No lo hacemos, no vendemos lo nuestro, nos da igual. Luego hay una persona que va e por intenta cierto, este año conseguirlo. podríamos poner una pancarta con los que se anuncian nuevos y le damos la bienvenida. Y con los que dejan de anunciarse, Y le damos la despedida. Y le damos la Eso despedida. ya está bueno, cerrado. despedirnos tenemos que ir despidiendo Así. porque esto ha pasado ya. Buah, se me ha Parece mentira. pasado una maravilla hoy, ¿eh? Esto. Que no paras. Surtido. No paro de hablar. Habláis mucho. Es un no parar. Escucha, antes de acabar, no me había escuchado nunca, en un año, que hemos hecho un año, el día pasado, creo que 26. ¿Y te has gustado? Y no me he gustado yo no me he gustado nada, porque además no reconozco mi voz. Vaya, hombre. Me habéis gustado vosotros. Coño. Y yo pensaba que éramos más aburridos. Si cuando no sal lo dice, Y nuestro, comentamos aquí. y nuestro Eres un poco realizador, de la- Matías, que de está la haciendo zona unos de gestos frente. obscenos. Pero me habéis gustado mucho, que lo sepáis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós. Hasta la semana que viene. Gracias Hasta por la estar ahí. otra.